Oh, vaya, estabais ahí. Parece que me habéis pillado degustando una pieza del maestro Sostakovich. Permitidme que la pare para que no salga de la tumba y me cobre el copyright. Bueno, buenas a todos cratutienses, bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez para otro vídeo de la saga de electrónica. Parece que es donde la gente va más apurada y donde se necesita un poquito de apoyo extra. En este vídeo vamos a ver dos ejercicios muy importantes que nos ayudarán a repasar conceptos pasados y a amueblar muy bien nuestra mente para lo que se viene. El primero tiene este enunciado que lo voy a leer en este momento. El objetivo de este problema es el diseño de un sistema electrónico para medir el valor medio de la intensidad luminosa H de una sala. Si la intensidad luminosa es la mostrada en la figura, el sistema electrónico debe suministrar la tensión V0 indicada. Usaremos un sensor que suministra una tensión proporcional a la intensidad luminosa H. Su sensibilidad es 0,2 voltios por foot candle. Foot candle es una unidad anglosajona, no es del sistema internacional, y la equivalente es para medir luminosidad, y la equivalente en el sistema internacional sería la candela. Hay un poquito de cultura. Y la tensión de salida del sensor es 0 si la intensidad luminosa es nula. Se dice que no tiene offset. Es decir, cuando esto es 0, esto es 0. Si no hay luminosidad, V es 0. Nos piden tres cosas. Que dibujemos el diagrama de bloques del sistema propuesto, que indiquemos las especificaciones relevantes de cada uno de los subsistemas que use, por ejemplo, la frecuencia de corte, el tipo de filtro que usa, etc. Y por último nos preguntan qué sensibilidad tiene el sistema electrónico diseñado en conjunto. Sería todo. ¿Qué sensibilidad tiene todo lo que hemos diseñado? Muy bien. Como vemos, nos piden una señal continua en el tiempo, ¿de acuerdo? De 10 voltios. Y nosotros lo que tenemos es una senoidal con un periodo de 10 milisegundos. Lo apuntamos ya. Si nosotros lo que queremos es hallar es la frecuencia, simplemente tenemos que la frecuencia es 1 partido del periodo. En este caso, cogemos nuestro cañón para matar moscas y dividimos 1 entre 10 elevado a menos 3. Y nos queda efectivamente 100 hercios. Muy bien. Tenemos una frecuencia aquí de 100 hercios, muy bien. Y no queremos que pasen 100 hercios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos están diciendo que queremos que pase la continua, pero que no queremos que pase nada de 100 hercios para arriba, ¿qué tenemos que diseñar? Un filtro paso bajo, muy bien. En ese caso, si no queremos que pase 100 hercios, y esto ya lo hemos visto en el problema en el vídeo anterior, que si no lo has visto todavía, te recomiendo echarle un vistazo antes de continuar de aquí en adelante, así te enterarás mucho mejor. Si no queremos que pasen 100 hercios, la frecuencia de corte de nuestro filtro paso bajo, ¿cuál será? Muy bien, 10 hercios, una década por debajo. Entonces, sabemos que tenemos que poner un filtro paso bajo para que pase la continua y que su frecuencia de corte será de 10 hercios. ¿Qué más tendremos que poner? Si a mí el offset de nuestra H es de 5 foot candles, ¿cuántos voltios nos llegarán? Si tenemos que hay 0,2 voltios por cada foot candle, teníamos que 0,2 por 5, muy bien, 1 voltio. Es decir, que a mi señal me está llegando 1 voltio. ¿Por qué? Porque nos llegan 5 foot candles. Si nosotros queremos tener 10 voltios y nos está llegando 1 por la conversión del sensor, tendremos que meter un amplificador, ¿no? Para pasar de 1 voltio a 10 voltios. ¿Cuál será la ganancia del amplificador? Pues 10 entre 1. Cogemos nuestra calculadora, 10 entre 1. Y vaya, salía lo que yo quería, 10. Y bien, con esto tendríamos todo lo necesario. ¿Cómo sería el diagrama de bloques?
Pues tenemos un sensor, ¿vale? Cuyas especificaciones ya nos son dadas. Pasaríamos a un filtro como paso bajo. Esa sería su representación. Que ya hemos dicho cuya frecuencia de corte serían 10 hercios. Podríamos diseñarlo, o sea, podríamos hacer la resistencia del condensador, elegir una resistencia, calcular el condensador a partir de la frecuencia de corte y listo. Pero como no nos lo piden, solo nos piden el diagrama de bloques, lo dejaremos así. Indicamos que es un paso bajo y como somos bilingües, lo ponemos en inglés. Y por último, aquí que nos llegaba 1 voltio. Entonces lo único que tenemos que hacer es un amplificador de ganancia K igual a 10, como hemos demostrado. Y aquí ya nos llegará el voltaje final, voltaje no, muy mal, diferencia de tensión V0, como nos indica en el enunciado. Y esto sería todo. No, no sería todo, porque nos piden la sensibilidad total del sistema. Muy bien. Si nosotros metiendo 5 foot candles nos salen 10 voltios, ¿cuál será la sensibilidad? La salida, ¿no? 10 voltios entre los 5 foot candles y serán 2 voltios por foot candle. Y esta será nuestra sensibilidad. La sensibilidad siempre es la salida entre la entrada. Siempre veremos cómo de sensible es el sistema montado. Es decir, que por cada foot candle que yo le meta, aquí en la salida habrá 2 voltios. Y hasta aquí estaría este problema, que puede parecer aparatoso de primeras al leer el enunciado, pero que si desglosamos poco a poco lo que tenemos que hacer, vemos que es muy sencillo. Pasamos al segundo y último problema de este vídeo, cuyo enunciado voy a leer a continuación. De acuerdo. El circuito de la figura es un generador de tensión ideal. La figura muestra también el espectro de su tensión. Aquí lo podemos ver. Ahora entraremos en detalle sobre qué es cada cosa. Queremos conectar un filtro a la salida del generador, es decir, aquí, para reducir al máximo la componente de 10 kHz, ¿vale? Esta componente la queremos reducir al máximo. Al máximo. Sin notar cambios importantes, es decir, menos de 3 decibelios. 3 decibelios ya nos suena a diagrama de Bode, y si no, al otro vídeo. La figura muestra 2 circuitos de filtrado. Bueno, en el ejemplo, en el enunciado, nos dan 2 ejemplos de filtrado, pues low pass y high pass. Simplemente vamos a elegir uno de los dos. Nos preguntan, ¿qué circuito se debe usar y por qué? Después nos pregunta, elija los valores de R y C, que es lo que he dicho que podíamos haber hecho aquí, pero bueno, ya nos lo piden aquí, así que ¿para qué hacerlo 2 veces? Y por último, que determinemos el espectro de salida resultante, y que bastará determinar la magnitud de las componentes espectrales. Entonces, ¿qué significa esto? Para empezar, vamos a elegir qué filtro tenemos que usar. Si nos están pidiendo que reduzcamos la de 10, pero que todo lo demás no haya cambios, tenemos que usar un filtro paso bajo, ¿no? Porque lo que queremos es quedarnos con frecuencias bajas. Entonces, vamos a apuntarlo. Vamos a usar un low pass, ¿de acuerdo? ¿Qué pinta tenía el low pass? ¿Nos acordamos? Si no nos acordamos, lo pensamos y ya está. Un condensador a muy altas frecuencias se comportaba como un cable, como un cortocircuito, ¿no? Entonces, a altas frecuencias el condensador tiene que ir aquí. Comprobamos que esto es un low pass. Si la frecuencia es muy alta, esto es un cable, un cortocircuito, y la V0 va a ser 0. En cambio, si frecuencias muy bajas, esto es un cable suelto y V0 va a ser la VI. Perfecto, esto es un paso bajo. Bien, sabiendo que lo que tenemos que conectar aquí es un paso bajo, procedemos a su ensamblaje. R y C. Muy bien, ya hemos explicado por qué queremos un paso bajo y qué es un paso bajo. Ahora lo siguiente que hay que hacer es elegir los valores de R y de C. Muy bien, ¿cómo hacemos esto?
vamos a hacer la función de transferencia. Entonces, antes de nada, elijamos la frecuencia de corte. Si lo que queremos es reducir al máximo la de 10 kHz, lo que necesitamos es coger una década por debajo, para que las de 10 kHz directamente sean atenuadas 20 decibelios. En ese caso, nuestra frecuencia de corte será de 1 kHz. ¿De acuerdo? Bien, ahora procedemos al cálculo de nuestra frecuencia. Bueno, la frecuencia de corte es 1 kHz. ¿Y cómo calculamos R y C? Podemos calcular la función de transferencia y ahí hallar R y C, o simplemente podemos decir la pulsación de corte en un low pass, ¿cómo era? 1 partido de RC, ¿no? ¿Y esto qué va a ser? Omega era igual a 2pi por la frecuencia, ¿de acuerdo? 2pi por 1000 hercios. Ahora que tenemos una R y una C, es cuestión de elegir una de las dos y sacar la otra en función de la una. ¿Qué se suele elegir? Si elegimos una resistencia de 1K, que es lo que yo originalmente había hecho, nos va a salir un condensador de 0,16 faradios, que al parecer, o sea, en la teoría está bien, pero 0,16 faradios en la vida real es un condensador bien de tocho. Así que podemos elegirlo de la otra forma. Un microfaradio, si elegimos un microfaradio aquí, ¿vale? Si elegimos bueno, esto es un nanofaradio. Vale, sería 10 a la menos 6. Vale. Si elegimos un 1 por 10 a la menos 6 faradios en el condensador, la resistencia nos va a salir de 0,16 kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, llegados aquí, lo único que tenemos que hacer es elegir uno de los dos datos y nos saldrá el otro. Evidentemente, en la teoría nos da igual si cogemos una resistencia de 1K y calculamos C, o si elegimos C y nos sale una R, ¿de acuerdo? Pero para ser más próximos a lo que haríamos en la vida real, estos son datos, pues estos son números mucho más próximos a algo que sí que nos podríamos encontrar en un laboratorio. Por último, nos piden que determinemos el espectro de salida resultante. ¿Cómo vamos a hacer esto? El espectro de salida quiere decir que si yo la señal la tomo a 0 Hz, si la tomo a 1 Hz o si la tomo a 10 kHz y 1 kHz, ¿qué señal me va a salir? ¿De acuerdo? Entonces, a 0 kHz, como hemos hecho un low pass, va a salir prácticamente V0. Entonces, a 0 kHz, vale, esto sería el apartado 1, el apartado 2, aquí vamos a hacer el apartado 3. A 0 kHz, como es un low pass, esto es un cable cortado y V0 va a ser igual a VI. Aquí ahora es cuando nos preguntamos qué son estas barras y estos unos. Esto simplemente indica la tensión para cada dada frecuencia. En este caso, para 0 kHz nos saldrían 2 voltios de entrada y 2 voltios de salida. Entonces, nos salen 2 voltios. ¿De acuerdo? Para 1 kHz, ¿un kilohercio qué es? Fijaos que es justo la frecuencia de corte. Y sabemos que la ganancia en frecuencia de corte es 1 partido de raíz de 2. Si no lo sabemos, al otro vídeo. Entonces simplemente nos saldría 2 partido de raíz de 2. O sea, 2 no. ¿Por qué? Porque en entrada, en 1 kHz tenemos 1. Entonces esto no es un 1, no es un 2, es un 1. ¿De acuerdo? Sería la V0, es decir, la tensión de salida para 1 kHz. Y por último, en 10 kHz, ¿cuánto nos saldría? Bien, aquí tendríamos que calcular la función de transferencia y poner una frecuencia de 10 kHz. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma. Sabemos que en un circuito de este estilo, la función de transferencia era K0 entre 1 más y en low pass J omega partido de omega sub 0. ¿De acuerdo? La K sub 0, ¿cuánto es?
Si esto es frecuencia 0, hemos dicho que V0 entre VI es 1, por lo tanto K sub 0 va a ser igual a 1. Y ahora, la frecuencia de corte, o sea, la pulsación de corte va a ser omega 0, o sea, omega 0 va a ser 2pi por la frecuencia de corte, que es un K, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos que poner los 10 kHz, ¿de acuerdo? Esta sería nuestra función de transferencia, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos saldrá un número, ¿de acuerdo? Que podemos calcularlo. Vale, esto nos saldrá un número que es un número polar, ¿de acuerdo? Un número irreal. Podemos multiplicar esto por nuestra tensión inicial y nos dará la salida. No, para eso tendremos que usar el módulo. ¿Qué hacíamos con el módulo? ¿Cómo hacíamos el módulo? Si no lo sabemos, anterior vídeo, pero directamente va a salir módulo no partido de la raíz de 1 más y esto, ¿vale? Por cierto, aquí falta el 2pi, pero bueno, se va a eliminar. Y entonces esto va a quedar 10, ¿no? Al cuadrado, que es 100. Y entonces nos queda 1 entre la raíz de 1 más 100. Y básicamente es 0,1. Vemos que queda un 0,0995. Pues aproximamos a 0,1. Entonces este será nuestro módulo de función de transferencia. Y ahora sí que sí podremos multiplicar el voltio de entrada por 0,1 y saber la salida. En este caso será 1 por 0,1 igual a 0,1 voltios de salida. Y aquí tendríamos nuestro espectro de salidas dependiendo de nuestra frecuencia de entrada. Y así es como se haría este ejercicio. Si no nos damos cuenta de que esta es la frecuencia de corte, simplemente cogeríamos y haríamos este mismo procedimiento de aquí, pero con esta frecuencia. Es decir, donde yo he puesto un 10.000, pondríamos un 1000, esto quedaría 1 partido de raíz de 2 y ya está. Bueno, espero que haya quedado muy claro, que hayáis aprendido con este vídeo, que tengáis muy claros los conceptos, que os sepáis diagrama de Bode, por qué hemos hecho cada cosa, y si no, os recomiendo ir al anterior vídeo de la saga de electrónica. Y si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios, ejercicios que queráis hacer, conceptos que queráis que explique, todo lo podéis pedir. Y podéis seguirlo en la cuenta de Instagram de Cerratutos, Cerratutos todo seguido. Y nada, espero que os haya gustado, dejad un like y hasta el siguiente vídeo.